Para justificar el equilibrio del puente, entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del puente. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos viendo ya en esta imagen el puente, un corte, una sección transversal del puente. Entonces, ¿dónde pongo el peso? En la mitad del puente, si su masa está distribuida uniformemente, ahí está su centro de masa y ahí su centro de gravedad. Peso del puente. ¿Qué ángulo forma? Bueno, tiene 30 grados con la horizontal, más 90 con la vertical, total 120. Ese es el ángulo que forma con respecto a esta parte del puente. Luego está agarrado acá por una cuerda, un cable. Entonces ese cable forma con horizontal 15 grados. Entonces con horizontal 15 grados la tensión. ¿Qué más? Ah, tiene acá en la bisagra, en esta parte que señala, la bisagra, fuerzas que se ejecutan allí como fuerzas de reacción. Entonces voy a graficar aquí, a ver, ¿cuáles son esas fuerzas de reacción? Puedo ponerle aquí la componente horizontal, esta fuerza horizontal, porque a veces nos dicen, calcule las fuerzas de reacción. Entonces, si no sé la dirección, pongo la fuerza horizontal, por ejemplo en esta estación X, y pongo la que corresponda. Porque estas fuerzas horizontales y verticales, yo las pongo en una intención de tal forma que si hago sumatoria de fuerzas en X, yo sé que aquí va a haber una sumatoria de fuerzas en X que contemple la fuerza de la tensión en X, la fuerza de la tensión en Y cuando sume todas las fuerzas que están en X, porque así voy a aplicar la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, debe ser cero. Entonces, si tengo conocido TX, que es para la izquierda, entonces sin duda, no tengo que dudarlo, debe haber una fuerza que esté contrario, una fuerza equilibrante en X. FH y TX deben ser de igual magnitud para equilibrarse. Entonces ahora tengo sumatorias de fuerzas en Y. Entonces al hacer sumatorias de fuerzas en Y, tienen que estar equilibradas todas. Entonces tengo el peso del puente, tengo más la componente de la tensión, pero todas están hacia abajo. Entonces ahora ya sé que tiene que haber una fuerza equilibrante, que esta fuerza vertical sea igual a la suma del peso del puente más la tensión de la cuerda. Y así entonces yo sé que la suma de la fuerza horizontal con la vertical, conozco la fuerza total, la fuerza que hacen las bisagras. Entonces depende de lo que me pidan. A ver, ¿cuál es la fuerza que ejercen los puntos de bisagra en magnitud y dirección? Entonces, módulo, ángulo. ¿Cuáles son las componentes de reacción? Entonces pongo componente horizontal, componente vertical, lo que me pregunten. Y ahí está entonces el equilibrio de este sistema. Veamos la segunda parte. Déjeme. En el ejercicio 2 se pidió encontrar las fuerzas que justifiquen el equilibrio de una escalera, en la que se suponía que hay fricción en el piso y se suponía también que no había fricción en la pared. Entonces tenía el peso de la escalera en el centro de gravedad. La fuerza que ejerce la pared como una fuerza de contacto normal, perpendicular a la pared. Y las fuerzas de reacción del piso, que son dos. La normal, que hace el piso sobre las patas de la escalera, y la fricción, impidiendo que esta colapse, que esta se caiga. Porque debe haber una fuerza horizontal que equilibre a esta fuerza normal N2. Y debe haber una fuerza N1 vertical hacia arriba que equilibre este peso. Entonces ahí están equilibradas todas. Ahí tiene sumatoria de las fuerzas en X y sumatoria de las fuerzas en Y. Todas están equilibradas. Las condiciones de equilibrio en X deben dar 0. Las sumatorias también de las fuerzas en Y también deben estar equilibradas. Y la segunda condición de equilibrio, que es la sumatoria de los momentos de torsión alrededor de un punto de pivote. Por ejemplo, si ese punto de pivote es el punto O, usted señala cuál es el punto de pivote y esos torques deben también estar equilibrados. Bueno, esto lo vamos a tratar en las próximas clases. La parte operativa de cómo hacer el planteamiento de las ecuaciones, de la primera condición y de la segunda condición de equilibrio. El conjunto de estas dos condiciones es la que justifican el equilibrio estático de cuerpos o sistemas. Pero primero hay que empezar por elaborar correctamente los diagramas